Devocionales XYZ. Bendición llegando a toda ubicación. El tema de hoy, con la voluntad de Dios, esto como parte de la serie Perseverando. Primero que todo, para permanecer y perseverar en Cristo, siempre debemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente yo quiero? ¿A quién busco agradar? Tener un corazón perfecto significa un corazón dispuesto para Dios. Mi vida para servirle haciendo su voluntad. Pero ¿cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios y no lo que yo quiero? Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, y dice así: Y tú, Salomón, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Cuando en este versículo se habla de ánimo voluntario, se refiere a un alma que quiere hacer la voluntad de Dios, porque en el alma está la voluntad, en el alma se encuentra la voluntad. Dios nos hizo con este diseño, con esta configuración, y esa es a su imagen, eso es a su imagen y semejanza, con una voluntad, con unas emociones, con una mente. Esto quiere decir que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, pero Él también nos dio las herramientas para que tengamos la capacidad de poder reconocerle y saber lo que proviene de Él y poder seguirle. Por eso en Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice: reconocedlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando yo le reconozco en lo que yo hago, ¿cierto? Él estará allí conmigo. ¿Por qué? Porque Él me dio la capacidad de poder reconocerle, poder entenderle. La primera fuente de voluntad de Dios, si yo quiero conocer la voluntad de Dios para hacer su voluntad, la primera fuente es la palabra, es la Biblia, las Escrituras. Allí se encuentran las ordenanzas y los deseos de Dios para su pueblo. Sin embargo, la Biblia como palabra de Dios es una palabra espiritual, ¿cierto? Es espiritual. Entonces, es necesario que quien se acerque a la palabra de Dios se acerque espiritualmente, ¿sí? No como un libro cualquiera, sino como la palabra viva que se hace vida en mí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso está en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Aquí nos dice precisamente que para el mundo las cosas que están aquí escritas, para las personas que no buscan a Dios o que no creen en Dios, leen la Biblia y pues no la entienden, no creen que es verdad, no creen que son hechos. ¿Por qué? Porque no las disciernen espiritualmente. Por lo tanto, es importante que el cristiano esté en sintonía con el Espíritu Santo de Dios para poder asimilar lo que aquí está escrito. Debe creer que es Dios, por medio de su Espíritu, el que nos faculta para entender las Escrituras. O sea, es el Espíritu Santo de Dios quien me capacita y me permite entender las Escrituras. Por eso la oración es indispensable para que el Hijo de Dios conozca la voluntad de Dios. Debemos pedirle a Dios antes de leer, pedirle al Espíritu Santo que nos permita entender lo que aquí está escrito. Pues en Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón
fue entenebrecido, ¿sí? Su necio corazón fue entenebrecido. Nuestra mente, nuestras emociones muchas veces nos juegan una mala pasada, ¿cierto? Nuestra mente, de pronto nosotros estamos buscando a Dios, pero no realmente como debe ser, simplemente como un pensamiento más, y pensamientos que provienen de nosotros mismos. Debemos diferenciar entonces lo que Dios quiere con todo deseo que proviene de nuestros propios sentimientos y de nuestros propios razonamientos. ¿Para qué? Para ajustarnos a los parámetros de Dios. Es aquí donde el cristiano no debe estar solo. Si yo quiero realmente saber si estoy pensando por mí mismo o estoy recibiendo lo que viene de Dios, una forma en que yo puedo garantizar que realmente proviene de Dios es mediante su cuerpo, ¿cierto? Nosotros debemos estar conectados con el cuerpo de Cristo. Es aquí donde el cristiano no debe estar solo. Es fundamental que viva en comunidad y esté sujeto a autoridades delegadas en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por supuesto. Debemos asegurarnos que hay personas, hermanos en la fe, de testimonio, irreprensibles, con experiencia y con conocimiento de la Biblia, un conocimiento serio de la palabra de Dios que nos pueda ayudar a entender si yo estoy pensando por mí mismo o estoy siguiendo la voz de Dios por medio de la palabra, ¿cierto? Vamos a leer Efesios 4, 11, 13. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, como hijos de Dios debemos tener autoridades espirituales que nos ayuden a entender las Escrituras, para que nosotros podamos aplicarla correctamente a nuestras vidas. Es un error creer que alguien puede buscar a Dios solo, sin ayuda de nadie. Porque si esto sucede, la persona pues leerá la palabra de Dios, pero no tendrá a alguien que le diga: usted está leyendo mal o usted está interpretando mal los versículos, este pasaje. Entonces, si yo no busco ayuda, si yo no tengo de personas que me en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que me permitan acercarme más a la correcta interpretación, entonces puedo caer en el error, puedo caer en un mal desarrollo espiritual, llegando al espiritualismo emocional, ¿sí? Nosotros realmente podemos caer en el error de buscar a Dios en nuestras emociones y quedarnos allí y no reconocer espiritualmente lo que Dios nos quiere enseñar. Porque si no, estaremos escuchando nuestra propia voz y no la voz de Dios. Por eso en Romanos 12:2 dice así. Dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es importante que mantengamos el interés, el hambre, la sed de conocer la voluntad de Dios. Esto es lo que tenemos que nosotros pedirle a Dios, que cada vez que busquemos en su palabra podamos encontrar respuesta, y podamos encontrar la respuesta que Él nos da, no la que nosotros pensamos, porque lo que proviene de Él, todo su conocimiento, toda sabiduría, es el alimento que nos llena realmente, que nos sirve realmente, que nos nutre, deseando profundamente. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, desear profundamente
lo que Dios quiere. Aunque parezca difícil y creamos que no sabemos nada, al final Dios nos enseñará todo y sabremos todo, porque Él nos lo revelará a su tiempo. Por eso en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 y 3 dice: desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. O sea, si usted realmente cree que Dios es bueno, entonces busque el alimento espiritual. Busque la leche espiritual no adulterada. ¿Qué quiere decir? Todo lo que está en la Biblia, que no sea adulterado, que realmente sea lo que está aquí en la palabra, no lo que nosotros podamos añadirle o que otras personas le añadan, no, es lo que la palabra nos enseña, porque la sana doctrina es la palabra de Dios. ¿Listo? Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ingresa a nuestra página web devocionales.xyz y explora todo el contenido que tenemos para ti. Sé parte del grupo de WhatsApp, revisa todos los temas devocionales en diferentes formatos y noticias de actualidad para la comunidad cristiana en OTI Devocionales. Entra y síguenos en redes sociales porque somos bendición llegando a toda ubicación.